Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar con José Antonio Camposano, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. La eliminación a través del decreto ejecutivo 614 del subsidio para el diésel para el sector camaronero. José Antonio, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes ante esto? Buenos días, Milton, Verónica. Buenos días a quienes nos escuchan a través de 101.7. Bueno, la reacción primero de sorpresa, porque fue una decisión que se toma en consulta. No por esto que vamos a decir que el presidente tiene que hacer las consultas al sector privado cada vez que toma una decisión, pero si usted le va a incrementar el costo, le va a duplicar el costo de uno de sus insumos a un sector exportador que no puede trasladar ese costo al precio final del bien, en el peor momento de precios, por diferentes razones que ustedes las conocen porque cubren lo que sucede en la economía internacional, no vamos a entrar en detalle, por lo menos lo que se espera es que exista un diálogo, especialmente cuando el sector, conociendo que el presidente de la República tenía la intención de revisar esta política de subsidios, le propuso durante varias ocasiones mecanismos de salida, cronogramas de salida, inclusive, y todavía está en el papel un proyecto aprobado por la CAF para electrificar un porcentaje considerable de camaroneras en el Ecuador para que salgan del uso del combustible. Y la respuesta siempre fue: no hablemos de eso por el momento porque todavía no lo voy a hacer, todavía no lo voy a tocar. La última conversación con el presidente terminó así: no hablemos de plan B porque no lo voy a tocar. Entonces, cuando usted tiene esa respuesta, es evidente que usted sigue trabajando, haciendo lo que hace, ¿no? Y se sorprende, no solo por la noticia como tal, sino por la forma como se la comunicó, hablando de ricos, denotando algún patrimonio, y en esa construcción de patrimonio ha generado plazas de empleo y ha puesto el nombre del país en alto. Entonces, incomprensible, ahora un poco más cuando conocemos que las cifras que el Ministerio de Finanzas utilizó son totalmente ajenas a la realidad de la media del camaronero en el Ecuador. Es decir, se fueron al productor más eficiente, que fuera la información de el 90% de la producción camaronera en el país, cuando son rurales que no tienen esa realidad económica, ¿no? Entonces le han dado incluso información equivocada al presidente de la República y por ende la decisión tomada desde nuestro punto de vista es errónea y en el peor momento posible. Ahora, ¿ustedes creen que se trató de una presión del sector indígena en las mesas de diálogo? Porque lo que se escuchaba mucho es, manténganme el subsidio a mí, pero elimínenle a los camaroneros. ¿Se dejó presionar el gobierno? No, sabe que por el contrario, no, para nada. Las discusiones en las mesas de diálogo de lo que conocemos nosotros, porque no participamos, pero sí estaba parte del Ejecutivo y nos hacían consultas del tema, incluso iba hacia digamos, a desmontar ese subsidio con un cronograma, dejando de lumbrar a camaroneras más grandes, entendiendo que la economía de una camaronera de 30 es la misma que la de 31, sigue siendo precaria porque es una unidad productiva rural, artesanal, con una serie de costos ocultos y demás, ¿no? Y fue desde el Ministerio de Finanzas que se dijo que no, que el tema debía ser de una sola vez y que debía ser a camaroneras no mayores a 30 hectáreas. Entonces, al no haber acuerdo entre el Ejecutivo, porque el Ministerio de la Producción tampoco estaba de acuerdo con ese criterio, es que no se llegó a un acuerdo en la mesa técnica de focalización de los combustibles. Pero la posición de los indígenas incluso era más favorable al sector productivo, entendiendo que al ser un sector rural, usted no le podía subir el costo del asiento del costo de producción, es decir, 10 centavos por cada libra producida, a casi 24, 26 centavos por libra producida, es decir, le duplicó el costo de producción del día jueves al día viernes a un productor camaronero que hoy está percibiendo un precio por debajo de su costo de producción. Entonces, lo aún más en una situación crítica que se está viviendo hoy en día en el país al cierre del año. ¿Cuáles son las cifras que utilizó el Ministerio de Finanzas, que usted dice que no son las correctas? Aparentemente el Ministerio de Finanzas ha utilizado un costo de producción casi 50% por debajo de la media. Nosotros en el país registramos varios costos de producción en función de las eficiencias de cada camaronero, pero en promedio hoy en día producir una libra de camarón de la talla comercial promedio, porque hacemos varias tallas, ¿no? Pero hablemos de la talla comercial que más se vende,
estamos hablando de $1.50 por libra producida. Hoy el precio al productor es $1.36 que recibe en finca. Entonces, hoy el productor, sin incremento de costos de ningún tipo, ya perdía 14 centavos en un momento crítico del mercado. No significa que todo el año ha sido así. Hoy en día ya lleva varias semanas, casi 6 semanas, con ese precio. Con el anuncio del presidente del incremento de los salarios, usted le agregó un centavo más a esa libra producida, es decir, 1.51. Y con con el incremento del costo de los combustibles, usted le acaba de agregar 16 centavos más, es decir, 1.67. Entonces, 1.67 de 1.36, la brecha de pérdida se acaba de ampliar. El Ministerio de Economía mencionaba que a un productor de camarón en el Ecuador le cuesta menos de $1 producir una libra de camarón en el Ecuador. Entonces, con esa cifra, de dónde saca evidentemente, esas con los cifras del precios, ministerio? ¿A quién le preguntó el Ministerio de no, Economía? no lo hizo al gremio. No lo hizo. Ellos dicen que han usado las cifras de las empresas, de las cifras declaradas ante el SRI, de las mayores empresas del sector. Claro, si usted tiene empresas muy eficientes, que hacen millones de dólares en inversiones y posiblemente las que más contratos de inversión han firmado en los últimos años con este gobierno justamente, lógicamente esas inversiones les permiten ciertos niveles de eficiencia, pero estamos hablando de un puñado de empresas posiblemente. Entonces, usted no puede extrapolar, ¿no? Cuando usted tiene en el Ecuador 4.300 unidades productivas, decir que como ha tomado la cifra de los más eficientes, entonces castiga a todo el país con el incremento no anunciado. Si esto se hubiera dialogado, hubiéramos presentado cifras, ¿no? Primero, conversar con el presidente de la República, decir, oiga, presidente, usted durante todo este tiempo nos ha dicho que no lo va a hacer. Tenemos un cronograma presentado hace casi 2 años. Ejecutemos el cronograma, porque el golpe inmediato es imposible hoy. Y segundo, estos son los datos para que usted pueda tomar la mejor de la decisión. Es decir, el sector nunca se ha opuesto a una política que sabíamos eventualmente iba a fenecer. Y por eso existía el proyecto de electrificación camaronera. Y por eso hemos dicho, ojo con estos otros costos que tenemos, ¿no? Porque tenemos inseguridad que nos cuesta. El Estado debería invertir parte de esos recursos en seguridad para que a nosotros no nos cueste 80 millones de dólares. Guardias armados, imagínense que tienen que llevar sacos de alimento para camarón, porque hasta eso se roban en los ejes viales del país. Y las guardianías armadas, como las que acompañan a los vehículos blindados de los bancos, tienen un costo considerable. Y en el Ecuador los camaroneros contratan ese servicio, como no lo hacen en México los camaroneros o como no lo hace en Vietnam un camaronero, porque ellos no saben lo que es ser asaltados, no solo su camarón, sino su alimento, porque en el Ecuador existen grupos delictivos que se dedican a aquello. Entonces, como usted tiene ese costo, tiene que decirle al Estado, vea, si usted logra solucionar ese problema, ya no tenemos pues ese costo, que hoy en día el subsidio, pues de alguna manera es una contrapartida. Cuando usted no me obliga a comprar la soya nacional, que cuesta 50% más que cualquier soya que yo compro en el extranjero, y me cuesta 15 millones de dólares ese sobreprecio al año, que es un subsidio que usted le da al agricultor o al intermediario de soya, porque a veces ese subsidio se queda ahí, que sale del bolsillo del privado. Cuando usted deje de hacer eso, entonces ahí sí podemos hablar de no subsidiar al sector privado. Pero hoy en día hay un cruce de subsidios en el que, de acuerdo a nuestras cuentas, el Estado nos queda debiendo no solo a los camaroneros, a todos los ciudadanos ecuatorianos que aportamos con impuestos y tasas y recibimos servicios ineficientes que nos cuestan tiempo, que nos cuestan ir a hospitales privados porque en los públicos, aun cuando pagamos impuestos, no se da el servicio de salud. Entonces, si vamos a hablar de subsidios en el Ecuador, que es un debate necesario, sano, adecuado, con el que estamos de acuerdo, hay que hacerlo de forma transparente. Son las 8:33. Estamos conversando con José Antonio Camposano, es el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio, buenos días. Y respecto a esta decisión del gobierno, el gobierno fue enfático en decir esto es para las grandes camaroneras, para fincas de más de 30 hectáreas productivas, pero tengo el dato, José Antonio, que esta eliminación del subsidio afecta al 82% de las hectáreas del sector camaronero. Eso no es un valor menor. Correcto, por una sencilla razón, porque nosotros como gremio tenemos la responsabilidad de velar por la cadena de valor del sector. Es decir, el hectareaje camaronero por unidad productiva sí pudiera parecer que es la mayoría, productores de menos de 30 hectáreas. Pero si usted revisa sobre el total de hectareaje nacional, que son 220.000 hectáreas, el 80% son fincas mayores a 30 hectáreas, de 31 hectáreas en adelante. Entonces, cuando usted revisa la política productiva de un país, no puede hacerla en función de unidades, tiene que hacerla en función de la cadena. Entonces, sobre el hectareaje total, usted está dejando el subsidio solo al
a menos del 20% del hectareaje nacional, y al 82% le va a subir el costo, indistintamente de cuántos camaroneros son. Lo segundo, al camaronero de 31 hectáreas, que muy difícilmente difiere su economía del de 30, ¿cómo le explico yo que el presidente de la República le ha duplicado su costo cuando ese camaronero de 30 hectáreas, muy ineficiente, con graves costos, hoy a pérdida? ¿Cómo le digo yo que el presidente marcó una línea y dijo, usted es grande y el vecino suyo de 30 es pequeño? No tengo cómo explicarle, no tengo cómo dar una explicación. La única explicación es la que ya encontramos, es que el Ministerio de Finanzas ha utilizado una información sesgada para justificar una medida que ha afectado a toda la cadena. Como le digo, esto se podía discutir, esto se debe discutir, hay planes alternativos, hay un plan de salida, nosotros mismos lo propusimos y la respuesta siempre fue, no hablemos de eso porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a tocar, no hay forma de, no le encontramos la forma de focalizarlo. Bueno, la han encontrado en el Ministerio de Finanzas y lo cierto es que hoy hay una grave afectación al sector. ¿Qué es lo que va a hacer? En el caso de quienes hoy todavía pueden aguantar el golpe, están adecuando sus protocolos. Eso significa sembrar menos, porque usted ya no puede asumir el golpe. Y lo que se verá en el segundo trimestre del 2023, si esta medida permanece, es una contracción de los volúmenes de Ecuador en un momento en que estábamos ganando. El se transformó en el primer producto del país en rebasar la barrera de los $1.000 millones vendidos a Estados Unidos gracias a inversiones que hemos hecho, porque el camarón en Estados Unidos es camarón de valor agregado. Durante la pandemia y hasta el día de hoy seguimos invirtiendo. Entonces, todo ese plan de conquistar el mercado norteamericano se trunca porque mi competidor en Estados Unidos se llama India, con moneda propia, con precios más bajos, mano de obra más baja. Entonces, ¿cómo yo compito si el Estado me dice, oye, agrégale 16 centavos a tu costo, cuando estábamos en plena batalla, digamos, en el mejor de los términos, con los colegas hindúes, para ganar cuota de mercado en los Estados Unidos? Simplemente eso se va a truncar, veremos posiblemente una contracción de exportaciones, y no habrá que hacer mucha consulta para saber de dónde proviene el efecto negativo de esa caída de las exportaciones, porque sabemos que se debe a la menor producción generada por un incremento de costos sin anuncio. Ahora, el presidente Lasso había dicho que él va a ofrecer una alternativa al consumo de diésel para el sector camaronero, que tenía que ver con electricidad. ¿Están en eso? Eso es lo adecuado a hacer, y lo adecuado hubiera sido hacerlo ya hace algún tiempo atrás. El proyecto de electrificación, que fue negociado por el Ministerio de Energía en la administración del expresidente Lenín Moreno, fue aprobado en 2019. La CAF aprobó un financiamiento de hasta $200 millones para construir obra de infraestructura para zonas rurales del Ecuador donde estén las camaroneras. Es decir, no solo nosotros íbamos a contar ahora sí con esas líneas cerca de nuestras zonas de operación, sino incluso poblados que hoy no tienen energía eléctrica. O sea, es un proyecto ganar-ganar, porque el Estado no es que nos regala la energía, no las vende. Entonces el Estado iba a vender energía que hoy no vende. Lamentablemente han transcurrido y el contrato con la CAF hasta el día de hoy se firma. El cronograma propuesto, no por nosotros, por esta administración, establecía que en septiembre del 2021 debía firmarse el contrato para generar el desembolso en octubre del 2021. Estamos diciembre del 2022 y el contrato no se firma. Ahora resulta que es porque se dan cuenta que no lo firma CENEL, tiene que firmarlo el Ministerio de Energía. Entonces ya el Ministerio de Energía le dijo a la CAF que ellos se van a hacer cargo y que en buena hora, a lo mejor en el primer semestre del próximo año, se va a firmar el contrato para el desembolso. O sea, es decir, el primer desembolso se verá es decir, en un año. Y las obras de infraestructura no se construyen de la noche a la mañana. Era un proyecto de 5 años. Entonces, habrán pasado casi 4 años de esta administración y no veremos la construcción de esas líneas de energía. Entonces, el golpe que recibe el sector en diciembre 2 del 2022 no recibirá una alternativa, porque no todos los camaroneros se pueden electrificar tampoco, sino hasta año y medio después. Entonces, no existe hoy una política de compensación que usted le permite contrarrestar ese costo que se ha subido con uno que vamos a bajar para evitar que la exportación de camarón se vuelva menos competitiva. Bien, son las 8:40 y le agradecemos, José Antonio, por habernos acompañado y contado todo lo que está pasando el sector camaronero luego del decreto ejecutivo 614 del presidente Lasso. Y sí, hay un desfase increíble en el tema de la eliminación del subsidio y la ejecución de la alternativa de electrificación. El presidente ayer hablaba en la inauguración del aeropuerto de Manta sobre la posibilidad del acuerdo con China. Y esto beneficiará, dijo el presidente, buscará impulsar el tema del sector camaronero del Ecuador. Es correcto. La política comercial que ha impulsado el presidente desde el día 1 es adecuada.
era necesaria, era urgente. El país mucho tiempo se cerró a abrirse a las economías internacionales, negociando inteligentemente, ¿no? Hay sectores que por ciertas vulnerabilidades no están listos para competir, es comprensible, ¿no? Y por eso desde Cordex siempre apoyamos, donde está la Cámara, está el sector camarón, bananero, el sector brocolero, textilero, cacao, café, etcétera. Siempre hemos impulsado, empujado que esa agenda comercial se lleve a cabo. Ahora, una cosa es empujar una agenda comercial, y otra cosa es aceptar que los beneficios, potenciales beneficios, sean de corto plazo. Para que un acuerdo de comercio entre en vigencia en el país, es decir, paguemos menos aranceles si es que así se logra negociar, tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, tiene que ser luego aprobado por la Asamblea Nacional en 2 debates. Entonces, ningún acuerdo que se negocie, se cierre inclusive este mes de diciembre, entrará en vigor durante 2023 porque el proceso de aprobación toma algún tiempo. Y usemos el ejemplo del acuerdo con la Unión Europea. Se cerró en junio del 2015, entró en vigor en enero del 2017. Pues yo formé parte del equipo del sector privado que acompañó ese proceso. Entonces, no es que me invento las cosas, así fue el proceso de la entrada en vigor del acuerdo. Entonces, una vez que usted ya tiene ese beneficio arancelario, ya le digo, si es que lo tiene, al día de hoy, en ningún acuerdo comercial el capítulo camarón está cerrado, porque evidentemente es el principal producto de interés del país. Cuando usted negocia un acuerdo, la contraparte lo deja al final para poder negociar sus intereses también. Así son todas las negociaciones. Entonces, con esto, ¿por qué le hago esta explicación un poquito larga? Porque los beneficios o potenciales beneficios de un acuerdo comercial con los que estamos de acuerdo, valga la redundancia, se verán en el largo plazo como la electrificación. Por eso yo insisto, hoy en día no hay una sola política de fomento productivo que contrarreste el impacto al costo que se nos ha generado de la noche a la mañana, aun cuando fuimos el sector que propuso que exista un cronograma. Inclusive, el último dato para que vea cómo esto no solamente es un asunto de cronogramas. Cuando negociábamos el tema del combustible también con la administración del presidente Moreno, nosotros calculábamos cuánto combustible se usaba para producir una libra de camarón. Del 2018, de esas discusiones, al 2022, hoy el sector camaronero usa menos combustible para producir una libra de camarón. Es decir, producimos más camarón con el mismo combustible. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho las inversiones para tecnificar nuestras fincas gracias al que teníamos un precio congelado, es decir, previsible esa inversión, pensando en que luego vendría la electrificación. Entonces, incluso hemos hecho un uso responsable de esos recursos que el Estado nos ha trasladado por la vía supuesta del subsidio, produciendo más, respondiéndole al país con más. El sector camaronero ha demostrado con crecimiento que esa política fue eficiente. No es que seguimos consumiendo el mismo volumen o más y con menos volumen de producción, eso sería lo más ineficiente del planeta. No, era al revés. Entonces, cuando usted se comporta de esa manera y dice, tenemos que cambiar la matriz energética, vamos a la electrificación, etcétera, y le dicen, no, eso todavía esperemos un rato, y lo amanecen con esta decisión, sin duda que tiene que haber una reacción, inclusive hasta por la forma como fue comunicado, ¿no? De ricos, cuando se trata de sectores que han construido patrimonios en 5 décadas de trabajo, creando empleo, o sea, realmente hasta el lenguaje no fue el adecuado. Entonces, ojalá, eso es importante, el diálogo tiene que permanecer. Si las cifras han sido las equivocadas del Ministerio de Finanzas, yo creo que es correcto que así se reconozca, que se utilizó unas cifras puntuales y que no son las que corresponden a la totalidad de la industria, y ver si hay la posibilidad de rever esta política, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos criticado políticas sesgadas de ciertos sectores de la sociedad civil que reclaman y exigen, y ustedes saben cuáles son, ¿no? Y de forma agresiva. No, nosotros no creemos que así se construye país, pero sí tiene que haber un diálogo, ¿no? Porque el país depende de las divisas que traen las exportaciones, ¿no? Y nosotros hoy estamos demostrando que estamos haciendo aquello. Muchas gracias. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura. Buenos días. Muy buenos días, Milton. Gracias, Verónica. Buenos días a todos.